Mis amados, en el día de hoy el Señor me ha llamado a disertar en la palabra con base en el texto que encontramos en Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Un texto que ha sido de verdad, se ha desarrollado con frecuencia en muchísimas denominaciones y todas las personas, todos los predicadores le dan un contexto, le dan un significado diferente. Sí, pero la palabra del Señor es una sola. Y en esta tarde agradezco al pastor Javier el que me haya regalado esa oración tan oportuna, ¿verdad? Porque pareciera que fuera la primera vez que estamos frente a estos medios. Es el Señor trayendo su revelación en su palabra que ya está revelada de antemano. Y lleva por título la predicación Situaciones Extremas. Tome nota, por favor, consígase un esferito, una agenda, tenga su Biblia ahí a la mano y tome nota porque vamos a ver unos temas bastante interesantes. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Como les decía, el título se llama, de la predicación se titula Situaciones Extremas. ¿Quién de nosotros, mis amados hermanos, a la edad que tiene hoy en día, no se ha visto abocado a enfrentar una situación extrema en su vida? Al punto que ha estado a portas, ¿sí?, de perder su vida. En una situación tan extrema que nosotros no nos espera sino la muerte, no nos espera sino la desgracia. No vemos sino enemigo al lado, a la derecha, enemigo a la izquierda, enemigo al frente, enemigo atrás, como el rey David. Situaciones en las cuales nosotros quisiéramos dejar todo literalmente tirado, abandonado y salir corriendo porque no vemos solución al asunto del cual estamos en este momento padeciendo. Situaciones extremas de grave peligro, como la que estamos hoy relacionando aquí en Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, donde dice que, y entrando él en la barca, se refiere a Jesús, sus discípulos le siguieron. Note, mi amado, que dice la palabra que se levantó una gran tempestad. Hay que mirar entonces las circunstancias. En medio de este contexto, vamos en primera medida a disertar acerca de tres situaciones que se presentan aquí en este pasaje tan corto. Son tan solo 4 versículos. Y vamos en esta tarde a mirar lo que se presenta. 1, las circunstancias que nos rodean. 2, vamos a ver las actitudes que se presentan en esa situación, ¿sí? Y por último, vamos a ver la intervención divina en el asunto. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que nos están rodeando a nosotros en esa situación? El Señor estaba con sus discípulos en la barca. Previamente a esta situación, ¿sí?, el Señor había sanado a la suegra de Pedro, mucha gente había sido sanada al ponerse el sol, y el Señor iba a mar adentro a cambiar de ciudad. Se presume, sí, que estaba bordeando o estaba siguiendo, navegando más bien por el mar de Galilea o el mar de Tiberías, ¿sí? Es una cuenca rodeada de muchísimas montañas, expuesto a tormentas, a huracanes, a vientos huracanados, ¿sí? El aire que corre por el mar Mediterráneo a través de un estrecho paso entre esas montañas choca con el aire caliente y se encuentra sobre el lago de Tiberías o mar de Galilea. Allí
el Señor estaba con sus discípulos. Note que dice que los discípulos le siguieron, ¿verdad? Entonces, sepa una cosa, mi amado. Nosotros muchas veces tenemos el concepto errado que cuando estamos con el Señor nada nos va a pasar. Somos inmunes absolutamente a todos. Somos infalibles, que nada nos va a acontecer. Déjeme decirle, mi amado hermano, que si a usted alguien, algún predicador, sacerdote, pastor, evangelista, maestro en la palabra, a usted le dice que cuando usted viene al Señor, sus problemas se van a terminar de una vez o nunca más le va a acontecer a usted algo que pueda indisponerlo, que pueda colocarlo en una situación extrema, le está mintiendo. ¿Sí? El Señor Jesucristo a nosotros nunca nos garantizó que no íbamos a tener pruebas, jamás. Es más, lo dice, hay su palabra. En Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos dice a continuación, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, ello no quiere decir que no vamos a ser sujetos de alguna situación, alguna calamidad que pueda afectar a nuestra vida. Pero lo que él sí dice es que él estaría con nosotros y que aún en medio de esa circunstancia extrema, él va a estar con usted. No es lo mismo usted vivir su proceso sin Dios que vivirlo con el Señor. Porque él nos dice en su palabra en Mateo, capítulo 11, versos 8 al 30, nos dice que vengan a él todos los que están cansados y trabajados y cargados, porque él les hará descansar. Entonces el Señor estaba con sus discípulos en la barca, pero en ese preciso momento no era garantía de que nada sucediera. La garantía era de que él estaba allí. ¿Sí? ¿Qué aconteció? Se levantó una tempestad en el mar. Una tempestad en el mar nunca antes vista. Incluso en los siguientes evangelios sinópticos, en Lucas y en Marcos, también nos describe la misma circunstancia. Una tempestad que se levantó cuando en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo también estaba navegando. Una tempestad impresionante donde más de 200 personas casi que perecen, casi pierden su vida en ese momento. Fueron 14 días los que llovió de día y de noche. El sol no aparecía, dice la palabra, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, porque en ese momento se levantó el mar con toda su braveza y rompió la barca literalmente, y se estaban hundiendo la embarcación, sí, estaba siendo destruida a causa del fuerte oleaje. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en situaciones extremas, debemos identificar las circunstancias que a nosotros nos están rodeando, ¿verdad? ¿Qué sucedió posteriormente? Tenemos entonces cuáles son las actitudes que nosotros asumimos frente a esa circunstancia, mi amado. Hay gente que piensa lo que le decía inicialmente, que cuando vino el Señor se acabó su problema. Créame, lo que le voy a decir es cuando empieza. Y con esto no le estoy queriendo decir que salga corriendo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Miren las actitudes que encontramos aquí. El Señor Jesús estaba durmiendo tranquilo. Estaba durmiendo tranquilo cuando se presentó la tempestad. Mi amado, los estudiosos, grandes teólogos y catedráticos de la palabra del Señor dicen que el momento en que el ser humano se dispone a descansar, cuando uno se acuesta, se duerme, cae en un sueño profundo, es una de las posiciones más vulnerables que nosotros tenemos, porque no estamos conscientes en el momento de lo que acontece a nuestro alrededor, ¿verdad? Y podemos ser presa fácil de cualquier ataque externo, incluso interno, ¿verdad? Pero esa actitud que el Señor Jesús, nuestro amado Rey Salvador, tuvo en ese momento era de tranquilidad. Estaba la tormenta en lo mejor.
en su máximo pico, ahorita como que están de moda las tormentas. Incluso anoche veía en noticias como que viene de los lados de Venezuela para acá por la costa norte colombiana un huracán que se puede convertir en tormenta tropical. La semana pasada hubo una en las islas de acá de las Antillas, en República Dominicana. En fin, causó estragos. Pero mire que en medio de esta tormenta tan grande que había, el Señor estaba durmiendo. Usted dirá, estaba relajado. Sí, pero esa actitud de nuestro Señor Jesucristo denota confianza, denota dependencia de Dios. Cuando usted descansa en los brazos de papá, puede venir la tormenta que quiera, pero usted está confiado en que Dios está en control de todas las cosas. Por eso coloqué la penúltima canción, alabanza, que dice, Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control. Y aunque suceda lo que suceda, yo vivo tranquilo, dice el salmista. Yo vivo en paz, duermo tranquilo. Nada me puede quitar el sueño. Diferente es de que usted se relaje y que no haga nada. No. Usted deposita su confianza en el Señor. Que su situación en el momento dependa del Señor y no de usted. Por eso el salmista nos dice en el 3:3-5, yo me acosté y dormí y me desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Y en el 4:8, que es la rema de nuestro ministerio en horas de la noche, con el dulce sueño donde nos decimos que, o dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces el Señor Jesús estaba durmiendo. En otros evangelios dice que estaba por allá por la popa. Estaba durmiendo, recostado en un cabezal, reposando, porque Jesús, en su naturaleza humana, pues hizo todo lo que nosotros hacemos. Se cansaba, dormía, comía, lloraba, sentía, se entristecía, se impresionaba. Todo lo de un ser humano. Luego entonces, como ser humano, también tenía que dormir, tenía que descansar, tenía que reposar, porque ya venía trabajando, venía de sanar a la suegra de Pedro, de sanar al leproso, de sanar al siervo del centurión. Venía de hacer su trabajo. Estaba en los asuntos de su padre. ¿Cómo no merecer un sueño tranquilo? Claro que sí. Actitud diferente de los discípulos. Estos señores estaban tremendamente atemorizados. Entraron en un shock. Y así ocurre en nuestra vida cotidiana. Tenemos una vida aparentemente plana, liviana, y cuando nos acontece algún evento repentino, inmediatamente todo se nos desdibuja a nuestro alrededor. No puede que la tormenta no sea tan espantosa, tan grande, pero una cosita así la volvemos una bola de nieve. Creo que en otra oportunidad he mencionado que del 100% de los problemas o situaciones que se presentan, el 10% corresponde a la situación en sí y el 90% equivale a la forma en cómo nosotros reaccionamos frente a ella. Porque nos llenamos la cabeza de maraña. Incluso de la forma en que nosotros reaccionamos depende el tiempo que demore la situación, el problema, la aflicción, tormenta, tempestad, tribulación, como usted quiera denominarle. De la forma como usted asuma esa situación que se le está presentando. De la misma manera, tendrá usted entonces claridad para tomar decisiones acertadas o equivocadas, ¿verdad? Muchas veces nos llenamos de un temor innecesario. Un temor innecesario que nos envuelve y nos arropa y, como decimos coloquialmente, nos vuelve un 8. Nos enloquecemos, no sabemos qué hacer. Buscamos posibles soluciones en cualquier lado, menos
donde tenemos que buscar. Pero si lo hicieron los discípulos, ¿qué? Fueron llamados por el mismo Señor Jesucristo. Vieron todas las maravillas que Él hacía. Comían con Él, caminaban con Él, hablaban con Él, les enseñaba por medio de parábolas. Y reaccionaron de esa manera. ¿Usted cree que el ser humano no? Nosotros los normales, pues, porque los discípulos eran de otro nivel, si se me permite. Hubo un temor innecesario en los discípulos en este momento. Y eso que tenían allá al Señor al lado. Imagínese usted. Mientras que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía su cabeza recostada ya, un cojín, almohada, algo así. ¿Quién puede quedarse dormido en una situación como esa? El Señor. ¿Qué nosotros podemos aprender de la actitud de Él? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja hoy para nosotros la actitud del Señor Jesús en un evento de esto? Él estaba reposado, estaba descansando allí, pero estaba en esa circunstancia porque Él depende de su Padre, dependía en ese momento y hasta el último día dependió de su Padre, aún cuando estaban en esa tormenta tan espantosa. ¿Se corría peligro? Sí, claro, ahí lo dice la palabra. La barca se estaba negando. ¿Se podrían hundir en cualquier momento? Claro que sí. Pero el Señor Jesús no salió corriendo. Él no salió corriendo a las circunstancias. Él enfrentó el problema. Nosotros, los seres humanos, solemos darle la espalda al problema o salimos corriendo. Dicen en el argot policial, por aquí que es más derecho. Debemos enfrentar lo que se presente, porque dependemos del Señor y sabemos que Él lo va a resolver. Deje que la paz de Dios gobierne su corazón aún en medio de esa dura circunstancia por la que usted está atravesando, llámese enfermedad, llámese problemas económicos, llámese falta de trabajo, llámese guerra espiritual, llámese divorcio, lo que sea. Dependa del Señor, no dependa de usted en medio de esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos llenamos de ese temor innecesario. Incluso en el episodio en donde el Señor envía a Pedro a que camine sobre las aguas, ¿verdad? El Señor venía caminando sobre las aguas y los discípulos decían, es un fantasma. No, Pedro, soy yo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, efectivamente, dio 1, 2, 3 pasos. Tenía puestos los ojos en su Señor. Pero en un momento determinado vino un fuerte estruendo a causa de un rayo, un relámpago, un trueno. Lo que sucede habitualmente, quitó los ojos de su Señor y los colocó en la circunstancia. Lo colocó en el trueno. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Y fue cuando entonces dijo, Señor, sálvame que perezco. A nosotros nos sucede igual en muchísimas circunstancias de nuestra vida. Estamos en una situación en la que tenemos toda la fe, toda la convicción, la certeza que el Señor está en control del asunto. Y de repente sobreviene algo extraño y le creemos más a lo que sobreviene que a la promesa que tenemos de parte del Señor, donde dice que dependamos de Él en todas circunstancias, sea lo que sea la situación por la que estemos nosotros atravesando. ¿Qué más ocurrió ahí en esa situación extrema? Los discípulos habían perdido la fe y tenían ahí a nuestro amado Señor Jesucristo. Lo tenían ahí al ladito. Pero se llenaron de pesimismo. Pero también al mismo tiempo, aunque se llenaron de pesimismo, hay algo que rescatar en ellos. ¿Y qué fue? Ellos fueron al Señor.
¿A quién vas tú cuando estás en una situación extrema? En una situación tan difícil en que es apremiante, ¿a quién vas tú? A pesar de que había pesimismo en ellos. Señor, sálvanos que perecemos. ¿No te da cuidado, Señor? Y él le dice, ¿por qué dudáis? No temáis, hombres de poca fe. Y la Biblia registra innumerables episodios en los cuales muchos de los grandes hombres, incluso que están en la galería de la fe, de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, también sufrieron de ese mismo pesimismo. Ya tiran la toalla, aquí no hay más nada que hacer. Ejemplo, Gedeón. El Señor le dijo, fuérzate. Yo te doy la valentía, la fuerza y la fortaleza para que derrotes a los madianitas. Y aún Dios le dice, ya le dijo que iba a estar con él. Pero no, con todo y eso le dio pesimismo. Y fue cuando dijo, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque pensamos que cuando estamos en el Señor somos invencibles. Vamos a ser sometidos a prueba. Y entonces empieza a sacarle en cara a Dios y a preguntarle, ¿y dónde están todas las maravillas que tú hiciste a nuestros padres? Todo lo que nos han contado. ¿Dónde están? Cuestionando a Dios. Porque esa es otra. Empezamos a cuestionar a Dios en medio de la tragedia que estamos viviendo. Y entonces le achacamos a Dios la responsabilidad de lo que nos está aconteciendo. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Preguntaba Gedeón. Jehová, nos has desamparado y nos has entregado en las manos de los madianitas. No fue así. Pero hay personas así. Tienen una fe inmensa del tamaño de una catedral. Pero que a la hora de la prueba se vuelve un granito de arena. Se vuelve un granito de arena. Y en Números, capítulo 11, versos 13 y 14, recordemos el episodio en donde el pueblo de Israel salió de Egipto de casa de servidumbre y ya estaban cansados de comer el maná 3 veces al día. Entonces le reclamaban a Moisés que querían comer carne. Y Moisés ya con esos 600,000 hombres reclamándole comida y Moisés, ¿pero de dónde? Señor, ¿dónde voy a conseguir yo tanto para este pueblo? ¿Acaso son hijos míos? Yo me los traje para acá, ¿y pues acaso yo los engendré para tener que aguantármelos? Prácticamente le dijo. Este pueblo me es pesado, yo estoy sufriendo. Se llenó de pesimismo Moisés, al punto que deseó su muerte. Señor, acaba conmigo de una vez y me quita de encima este problema. Así nos pasa a nosotros, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho, Señor? Y viene el pesimismo. Señor, ¿cuánto tiempo más estaré yo así? Mi amado, déjeme decirle que los tiempos de Dios son tan diferentes a los nuestros. Dice el libro de Isaías en el capítulo 55. Y sus caminos no son los nuestros. La Biblia dice que lo que para Dios es un día, para nosotros pueden ser 1000 años. Y lo que para Él son 1000 años, para nosotros puede ser un día. Entonces, en sus manos están nuestros tiempos, dice el salmista en el 31, 14 y 15. Confía en el Señor. Y aún en medio de esa situación extrema, el tercer punto, hay una intervención divina. Por supuesto que sí. Tiene que haberla. La Biblia enseña que Dios al que ama disciplina y castiga a todo el que tiene por hijo. Entonces, muchas veces a nosotros Dios tiene que colocarnos en disciplina para que podamos creer. Vino la intervención de Dios aquí y nuestro Señor Jesucristo
le reprochó el hecho de que fueran incrédulos. Aquí dice, mire, en el 26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hubo falta de fe ahí. No creían en el nombre de la persona que llevaban al lado. Llevaban a Dios mismo. Y esa duda, esa incredulidad es contado por pecado. Y la incredulidad, mi amado, en Dios y en lo que Él puede hacer, es el único pecado que Dios no perdona. Dios perdona todos los pecados, con excepción de la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y la blasfemia no es otra cosa que incredulidad. ¿Sí? Entonces, cuando hay duda, estamos pecando. Usted no dude del Señor. Jamás. Si Dios le da a usted una promesa a través de su palabra, esa promesa se cumple por encima de lo que sea. Abraham se lo dio a las 75, la promesa, y se la cumplió a los 100. No supieron esperar el tiempo de Dios. Pero el Señor a nosotros nos reprocha nuestra incredulidad, o esa falta de fe. Mateo 14:31, cuando Pedro caminaba sobre las aguas. ¿Qué pasó en esa intervención divina? El Señor Jesús se levantó y reprendió a la tormenta. En este episodio usted ve el poder de Dios actuando, vea, así, literalmente. Por eso dice, levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y de una vez cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y cuando hablamos de bonanza, no se refiere a la parte económica. Se refiere a que todo vuelve a la calma, que todo vuelve a su estado natural. ¿Sí? Y aún con todo eso, mis amados, mire, los apóstoles, como venía mencionando, los discípulos comían con el Señor, dormían con Él, caminaban con Él 50 estadios predicando, haciendo la obra del Señor de evangelización. Y todavía se preguntan, oye, ¿y quién es este? O sea, yo me pregunto, Dios mío, o sea, tan privilegiados que fueron ellos de andar con el Señor a todo lado en esa época. Y viendo todo lo que el Señor hacía delante de ellos eran testigos de excepción. Por eso se llaman apóstoles. Porque uno de los requisitos para ser denominados apóstoles es que fueran testigos oculares y presenciales de todos los milagros del Señor. Y ellos lo veían. Y aún así se preguntaron al final, ¿qué hombre es este? Como extrañado de lo que. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Todo vuelve a la calma cuando usted depende del Señor y cuando hay una intervención divina en su vida, cuando usted permite que el poder de Dios trabaje en usted. Pero si usted es reticente a las cosas de Dios, no, mi amado, olvídese. Nos vamos al episodio de allá de Éxodo, en el 14, cuando ya salieron de Egipto de casa de servidumbre. Sí. Y venían, se dieron, pues, atravesaron toda esa situación y se encontraron con el Mar Rojo de frente. Y aún en medio de esa tribulación, ya no había dónde más coger. Moisés, mira lo que le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volverán a ver. En efecto, así pasó. Y es cuando declara esa palabra hermosa, o confiesa más bien, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire, esa palabra da una esperanza, da una convicción, da una certeza de que suceda lo que suceda en esta tierra, Dios sigue sentado allá en su trono y tiene el control de todo lo que sucede aquí en la tierra. A Dios no se le escapa nada. Absolutamente nada, mi amado. Absolutamente nada. Él es el que pelea por nosotros. Él es nuestro justo juez. Él es nuestro abogado.
Él es el que nos hace justicia. Él es el que nos provee. Él es el que nos restaura. Él es el que nos reconcilia. Él es el que nos sana. Él es el que no permite que usted se acueste en las noches con la barriga vacía. Él es el que le da a usted el sueño. Él es el que le da el vestido. Él es el que da el calzado. Él es el que le da todo lo bueno que ocurre en su vida. Es el Señor. Es Él. Y por esa intervención divina, los discípulos se maravillaron. O sea, un asombro. Oh, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero hay gente que Dios hace maravillas en sus vidas. Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y la gente es como si nada, como si fuera obligación de Dios. Los discípulos que lo veían hacer de todo a mi Señor Jesús estaban estupefactos. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Y el ser humano pierde la capacidad de asombro, tristemente. Todo le parece ya normal. Sepa, mi amado, que todos los días ocurre un milagro en su vida por el cual usted debe darle gracias a Dios apenas abre sus ojos. Porque el solo hecho de que usted se levante y abra sus ojos y mire por la ventana y todavía el sol está alumbrando, es porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí en la noche que pasó y nos despertó. Porque pudimos no haber amanecido. Entonces, no perdamos nuestra capacidad de asombro por las maravillas que Dios hace en favor nuestro. Ni tampoco nos quedemos callados ante lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios hace algo en usted, cuéntelo, no se quede con él. Porque no es suyo, eso es de Dios. Dígale a otro, mire, este es el Dios en que yo amo. Este es el Dios en que yo creo. Este es el Dios al que yo sigo, al que yo sirvo. Este es el Dios que me ha lavado el cerebro, como nos dicen a nosotros los cristianos. Ay, pero te lavaron el cerebro. Gloria a Dios que me lo lavaron, porque bien cochino que lo tenía antes de conocer a Cristo. Entonces, no pierda la capacidad de asombro, mi amado, de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Bien. Entonces, ya sabiendo cuáles son las circunstancias que se presentaron en ese momento, las diferentes actitudes que cada personaje asumió y la intervención divina, vamos entonces a mirar en este momento lo que debemos hacer cuando nosotros nos encontramos enfrentados a esa situación extrema. Cualquiera que sea, esto aplica para todos los aspectos de su vida. Cualquiera que sea la situación que usted esté atravesando. Cualquiera que sea. No, entonces quiere decir que tiene que ser únicamente allá cuando usted se está ahogando en el mar y cuando iba de crucero. No, 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 no. En cualquier escenario de su vida, esta palabra aplica. Que los escenarios puedan que sean diferentes, sí pueden variar de determinada forma y manera, pero el contexto, el contenido va a ser el mismo. ¿Qué debemos hacer? Subirnos a la barca. ¿Quién es la barca? La barca es nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de subirnos en esa barca que se llama Jesucristo el Señor, debemos permanecer en ella. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 12, si no estoy mal, y lo busco aquí rápido. El tiempo apremia. 13, mejor dicho. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Permanecer en el Señor. Mire que dicen en Mateo 28, 8, 23, como leímos al principio, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron, mi amado. Es decir, no era el Señor Jesús quien estaba detrás de los discípulos, ¿no? Porque hoy en día pensamos que es Dios el que tiene que estar detrás de uno persiguiéndolo como una varita. Mijo, venga al redil, entra aquí. No, que por aquí no es por acá. Fue al contrario. Ellos siguieron al Señor. Fueron ellos los que tomaron
su decisión. Sí. Ellos le siguieron al Señor. ¿Qué nos cuesta a nosotros seguir al Señor? ¿Qué es aquello que está impidiendo que nosotros podamos acercarnos al Señor? Anteriormente, para poder nosotros presentarnos delante de Dios, tendríamos que ir primero a pedirle permiso cada año al sumo sacerdote. Hoy en día ya nuestro sumo sacerdote por excelencia, que es el Señor Jesucristo, nos dice, Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Ya podemos ir directamente al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos los que seguimos al Señor, esa paz en nuestro corazón que tanto anhelamos está garantizada cuando hacemos la voluntad de Dios. Y el hecho de que el Señor Jesús vaya en nuestra barca es prenda de garantía. Deja que el Señor se suba en tu barca. Deja que el Señor se suba en tu barca. ¿Verdad? Permanecer en el Señor, por supuesto, nosotros no podemos ser de esos que van saltando de banquito en banquito, de mesa en mesa, o de iglesia en iglesia, que nos volvemos turistas espirituales. No. Cuando usted tomó la decisión de venir al Señor, es para siempre. Esto no tiene vuelta de hoja, mi amado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que aquel que ya estando en el camino del Señor y retrocede al mundo, mejor lo hubiera sido no haber venido jamás. Porque le es más fácil perdonar a un impío que por primera vez viene que al que ya estuvo y se devolvió para el mundo, a revolcarse en el pecado y a arroparse con la vieja cobija con la que estaba acostumbrado. Por eso Juan 15, en el 4 y 5, el Señor nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanecer. Es decir, estar siempre allí agarradito de la mano de Dios. Que nada nos haga retroceder, que nada nos haga ya reversa. Como dicen acá en Bogotá, que nada nos haga patrasearnos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, es decir, el fruto de la uva. Así tampoco nosotros, si no permanecemos en el Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. La Biblia dice que el buen árbol se conoce por su fruto. Del fruto que usted dé, se conoce si usted es buen árbol o es mal árbol. Entonces, el secreto está en permanecer ahí con el Señor. Señor, suceda lo que suceda, yo voy a estar siempre aquí contigo, no me sueltes de tu mano. Mire Job, o sea, una historia tan asombrosa que ya al final dice Job, así me mate, me muero con mi Señor, ya en últimas, así me mate, porque sé que si me muero yo me voy para arriba. Se trata de permanecer, mi hermano, nosotros sin Dios no somos nada, mire, absolutamente nada, nada, o sea, es que ahí lo dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada es absolutamente nada, ni la O en redondo, como decíamos cuando estábamos aprendiendo a leer y a escribir. ¿Qué debemos hacer? Jamás, mi amado, jamás se nos olvide que el Señor está con nosotros. Jamás. Así como estuvo con los discípulos en ese momento. Ahí al pie. Creo que esta mañana compartí un cortometraje de una película de 8 minutos que se llama El Coronel. Me llamó la atención por el nombre y me la vi y dije, está buena, lo voy a compartir. Impresionante. Aún en medio de la circunstancia que sea, por terrible que sea que usted esté viviendo, el Señor está con usted. Usted es el que no está con él porque sale corriendo ante la primera adversidad que se presenta.
El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días y hasta el día de hoy esa promesa no ha fallado, permanece. Por eso nos dicen en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacemos? Y seguimos al Señor y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Dios no le va a traer males a su cuerpo jamás. Usted no le puede echar la culpa a Dios de la situación que esté viviendo en este momento. Pero sí le puede decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Porque muchas veces tocaste la puerta de mi corazón y yo me hice la oreja sorda y miré para otro lado. Señor, perdóname porque cuando me toca la clase de Maús es cuando me invitan a tomar cerveza. Señor, perdóname porque el domingo yo sé que tengo mi compromiso contigo de conectarme, pero es cuando me pongo a hacer otras cosas y a mirar qué negocio hago y a ver dónde me contratan y todo eso. El Señor está con nosotros todos los días, mi amado. Suceda lo que suceda, Él prometió que estaría con nosotros. No lo olvide, jamás. Porque es que usted es hechura de Dios. Usted es criatura de Dios. Es más, y si es hijo, mucho mejor, porque todos son criaturas, pero pocos somos los hijos. Aquellos que lo hemos confesado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mucho más. Y si los padres aquí en la tierra abandonan a sus hijos, que todos los días nosotros vemos a las 7:30 de la noche el comercial del bienestar familiar, donde dicen los niños buscan su hogar. Aunque su padre y su madre le dejaren, dice el salmista en el 27:10, con todo Jehová les recogerá. Y en Isaías 49:15 también nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Muchas mujeres se olvidan de los bebés que paren y lo dejan abandonados en bolsas. Pero Isaías dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así es, mi amado. ¿Qué más debemos hacer? No permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón. Hace 15 días explicábamos acerca de que la batalla más grande que el ser humano tiene es la mente, en donde el enemigo fragua todos los escenarios posibles de aparente solución, pero que ninguno lo lleva a la victoria, todos conducen al fracaso. Porque la Biblia dice que ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, más angosto el camino que lleva a la bendición y a la vida eterna. Entonces tú no permites que esa tormenta, que esa tempestad llegue a su corazón, no lo permita. Por eso el Señor le dio en ese momento, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Si yo voy con ustedes aquí, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Gente que vive estresada, preocupada por todo, tapando un hueco aquí, tapando otro acá, tapando aquí. No, hermano. Eche esa ansiedad sobre el Señor, dice Primera de Pedro 5:6. Dice, echando toda, no se quede con ninguna. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una canción hermosa. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Yo amo su gracia. Él tiene cuidado de nosotros. Gente que se preocupa por qué se va a poner el 31 de diciembre, mi amado, pero si Dios le dio el cuerpo, ¿cómo no le va a dar el vestido? ¿No va a permitir que ande por ahí desnudo? Jamás. Y finalmente, usted tiene que dejar que Dios sea el capitán de su barca. Jamás usted intente pilotear su barca sin Dios al lado, porque, mi hermano, después no esté buscando respuestas. Después no esté buscando culpables. Deje que sea Dios quien timonee su barca. Deje que en su barca el Señor Jesús se suba. Recordemos el episodio allá de Lucas,
cuando el Señor llamó a Pedro al ministerio. El pobre Pedro, dice la Escritura, que llevaba toda la noche ya sudado, sofocado, con sueño, cansado. No habían pescado nada. Y el Señor le dice, boga mar adentro. Pedro otro dice, hoy en día, no hombre, ya está bueno, ya. No, Señor, ya, si estuve toda la noche con la luna que estaba guardadita, ahora que ya el sol salió, ¿qué pescado voy a encontrar? Hay gente así. Pero él dijo, Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, mas en tu nombre tiraré la red. En el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Deje que sea el Señor quien se encargue de su barca, quien lo dirija. La Biblia enseña, proverbista dice que hay camino que dice que muchos son los planes del hombre, pero es Dios quien dirige sus pasos. Y en otro acápite dice, dice que muchos son los planes del hombre, pero es Dios quien dirige sus pasos. Sí, exactamente así dice. Y también dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, porque no nos dejamos someter a la voluntad de Dios, porque queremos andar haciendo lo que queremos, solucionando todo a nuestro arbitrio. No, mi amado, teniendo planes A, B, C, Y hasta la Z. Deje que sea el Señor quien dirija su vida. Mire, Dios no quiere nada malo para usted. ¿A usted quién le ha dicho eso? El enemigo es el único que mete esas ideas en la cabeza. Pero nosotros somos especialistas, el ser humano es especialista en escoger entre el argumento o el testimonio. Entonces los testimonios que damos acá no son valederos, sino el argumento que el enemigo le mete en la mente de que eso sí es. Así pasó con Eva en el huerto del Edén. Tan sencillo como que Dios la sacó a ella de la costilla, eso es una maravilla. Tan sencillo como que hablaban con Dios directamente cara a cara y tenían ahí de todo para sostenerse, mantenerse y para enseñorearse, dice la palabra específicamente. Y ella, viendo todo eso, las maravillas y el poder de Dios, puso cuidado al argumento que el diablo le contó, el oído. No eche mano del argumento, eche mano del testimonio, eche mano de la palabra de Dios. Isaías dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro, esta que está aquí, permanece para siempre. Si su palabra permanece, como decía la canción hermosa al final de Marcela Gándara, esta palabra es la que debe sostenernos a nosotros. Esta palabra. Y si no la conoce, mi hermano, estúdiela. Por eso nos volvemos repetitivos con los anuncios todos los domingos. Pero es que no tenemos más que decirle, sino que estudie y conozca al Dios de la Biblia. Conozca, mi amado, al Dios de la Biblia. No conozca al Dios hecho a su imagen y semejanza suya. No conozca el Dios de la Biblia. No conozca el Dios de la necesidad, porque todo el mundo tiene para cada necesidad un Dios diferente. Conozca al Dios que le dice, echa sobre Jehová tu carga, echa tu carga. La única carga con la que Dios no puede es con la que tú no le has querido hacer entrega. Y Él te sustentará. Él no te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y en el Salmos 41, 2, una declaración hermosa. Ese David yo lo amo. Cuando yo voy allá, Señor, dame conocer a David, ni me voy a acordar, pero bueno, porque ya tenemos otra mente de todo lo que uno lee en esos salmos, todo lo que ese varón padeció. Y con todo eso, ese hombre dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escucha, Dios no es sordo, Dios no es ciego. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando usted tiene allá las piernas llenas de barro porque se metió tan profundo allá, el Señor se ensucia sus piernitas, sus abarcas, su calzado, y de allá lo saca, mi amado. Pero usted tiene que dejar quien lo dirija. Tiene que dejar que sea Dios quien lo dirija. Usted no puede andar por ahí como oveja que no tiene pastor.
No podemos andar por ahí de cabritos, saltando de corral en corral, no. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. El Señor puede enderezar su vida en este momento si está torcido. Deje que Jesús pilotee su barquita, su nave. Deje de estar ya remando contra corriente, estar llevándole la contraria a Dios. Ya es tiempo, hermano. Mire, estamos en los últimos tiempos. El pastor nos decía, los días son malos y van a estar peores. Esa es la mala noticia que les tengo. Pero la buena es que aun cuando los días son malos y tienden a empeorar, Dios sigue siendo buena porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mi amado hermano, 6:55, gloria al Señor que me permitió traer esta palabra en esta tarde. Espero que haya calado en sus corazones esta palabra, porque hay muchas circunstancias por ahí. Hay muchas situaciones extremas de diferente calibre, sabor y color e intensidad. Pero tenemos a quien ir, al capitán de la barca, porque ya él está allí. Usted no tenga temor de atravesar ese puente que están colocando ahí, porque ya Dios está de aquel lado. Jesús nunca lo va a poner a usted en una prueba que usted esté en incapacidad de resistir. Jamás, lo dice 1 Corintios. Porque juntamente con la prueba también nos da la salida. Sino es que cuando leemos el verso donde dice juntamente, parece que no existiera en la Biblia. Pero cuando ahí me dice que ya Dios tiene la solución, Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo me hago a un lado. Ya yo hice lo que me correspondía a mí naturalmente, harás tú lo sobrenatural. Y cuando nosotros dejamos que sea el Señor quien nos guíe, su prenda de garantía, mi amado, no tiene pierde. No tiene pierde. Mi amado, les amo en el amor de Jesús, esperando que esta palabra los invite, los motive a que conozcan a ese Dios. Por eso los invitamos a que estudien. Dios no es solamente para dar rejo, para castigar. Dios también es amor y también es un Dios justo, por supuesto. Entonces usted deje que el Señor sea el capitán de su barca. Amén, amén.